Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer el tema número 54, del temario de tecnología para la preparación de las oposiciones de secundaria. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, este tema, si lo estáis viendo en diferido en YouTube, sabéis que este tema se está emitiendo también a partir de las 10:30 de lunes a jueves en Twitch. Ya estamos casi en la recta final, así que bueno, si os engancháis este primer vídeo, que sepáis que los otros 53 temas ya están subidos en YouTube y que el resto se irán subiendo pues los próximos días. Así que bueno, nada, con esto voy a presentar un poquito a la gente que tenemos por aquí. Tenemos a Roley, tenemos a Víctor Carrera, también teníamos por aquí a Valencia 0422 y hoy pues vamos a hacer un poquito este tema número 54, que es fenómenos, magnitudes y leyes fundamentales de los circuitos eléctricos en corriente continua y alterna. ¿Vale? Víctor Carrera nos da siempre buenos consejos. Así que bueno, nada, vamos a ello. Muy bien. Tenemos el tema presentado y vamos a ver por dónde va a ir este tema. Este tema es un poquito más larguito, tiene un poquito más de fundamentos, pero veréis que son bastante básicos, ¿vale? Tenemos lo que se llaman los conceptos fundamentales, que hablarán de la conducción eléctrica y de la corriente continua y la corriente alterna. Muy bien, hablaremos también de las magnitudes fundamentales en los circuitos eléctricos, pues hablaremos de la diferencia de potencial o tensión eléctrica, lo llamamos normalmente voltaje, la intensidad de corriente eléctrica, la polaridad, la resistencia eléctrica, la fuerza electromotriz, la capacidad eléctrica. Esta es curiosa porque mucha gente tiene problemas con estos temas. Voy a poner esto bien, disculpa. La inductancia, la potencia eléctrica, la impedancia y la reactancia, que también son complejas, un poquito de entender. Las magnitudes asociadas a corrientes alternas. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Fenómenos en circuitos eléctricos y después veremos leyes fundamentales, ¿vale? Que hablaremos la ley de Ohm, la ley de Joule y la ley de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff. Ley de Joule, recordad que ya la vimos en temas anteriores. Aquí ya vamos a ir revisando temas un poquito anteriores porque ya estamos terminando. Ya hemos visto un poquito de todo. Y nos dice la introducción, dice: la electricidad es una de las formas de energía que más ventajas y comodidades aporta a la sociedad actual. Hoy en día prácticamente todo es eléctrico y todo lo que es tecnología avanzada suele depender de la energía eléctrica. Dice, si bien su uso y aplicación es relativamente reciente, incluso se podría aventurar que aún está en fase de desarrollo, lo cual coincido con ello. Algunos fenómenos eléctricos y magnéticos son conocidos desde la antigüedad, pero es a partir del siglo XIX cuando se comienza a asociar los fenómenos eléctricos y electromagnéticos con la estructura atómica y molecular de la materia. Por ejemplo, las corrientes las corrientes estáticas o la corriente estática ya se conocían en época de los egipcios. Es decir, esto viene de muy atrás, pero bueno, poco a poco se ha ido perfeccionando. Dice, aún hoy se siguen estudiando e investigando las propiedades eléctricas de la materia, su origen y las leyes por las que se rigen los fenómenos eléctricos y electromagnéticos. Dice, en este tema se introducen una serie de nociones básicas, muy importante. Esto sí que tenemos que dominarlo. Relacionadas con la corriente eléctrica, entendida como el paso de electrones a través de un conductor. Muchas veces, y yo siempre hago este símil para que la gente entienda más o menos cómo va la corriente, porque es algo que es difícil de entender. Es mucho más fácil de entender si la entendemos como agua circulando por un río. Es mucho más fácil de comprender si pensamos de esa manera. Dice, se expondrán algunos de los principios básicos y leyes fundamental que usan para modelar de forma matemática el comportamiento de los circuitos eléctricos y describirán las magnitudes empleadas para cuantificar y relacionar entre sí los parámetros eléctricos considerados más relevantes. Así que bueno, vamos a ver un poquito los conceptos fundamentales. Y habla de esto, ¿no? Nos da una puntada bastante rápida. Dice, un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada de forma que puede fluir una corriente eléctrica. Recordad, un circuito que no está cerrado no permite fluir la corriente. La corriente se queda en el punto final del circuito. Deja de fluir muy rápidamente. Muy bien. Dice... Deja el Pokémon, anda. Dice, en todo circuito eléctrico existen tres elementos fundamentales. El generador, que es un aparato o sistema capaz de producir electricidad.
que se manifiesta en forma de corriente eléctrica. El receptor, ¿vale? Que es quien va a consumir esta corriente eléctrica, ¿vale? Que es el equipo, aparato, dispositivo o sistema que recibe la electricidad. Y los conductores, que son los elementos que nos transportan la electricidad. Así en plan básico, estos serían los elementos que encontramos, ¿de acuerdo? Y dice que en un mismo circuito puede haber uno o varios generadores, uno o varios receptores y así como varios conductores. Dice en el desarrollo del tema se consideran principalmente fenómenos y parámetros relacionados con cargas eléctricas en movimiento. No nos sirve de nada muchas veces el tema de carga eléctrica parada. Por eso a la estática no le solemos meter mano en estos cálculos. Intencionalmente, algunos conceptos, tales como potencia, impedancia, por ejemplo, son descritos en apartados distintos, empleando enfoques diferentes, ¿vale? Para que sea más fácil, porque si no es muy difícil. Si nos lo mezclan todo, va a ser muy difícil. Vale, venga, vamos a ver la conducción eléctrica. ¿Qué es la conducción eléctrica? Dice, un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad, ¿vale? Un conductor es un material que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad. De los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la capacidad de conducir la electricidad. Por ejemplo, así se me ocurre temas como el grafeno, por ejemplo, que también es carbono y conduce la electricidad y no pasa nada. Dice, para que un material se pueda considerar conductor eléctrico debe poseer una gran cantidad de electrones libres. Importante. Los electrones se tienen que poder mover, porque si no, básicamente no permite moverlos. Buenas dedos sin uña, bienvenidos. Dice con capacidad para desplazarse libremente. ¿Vale? Dice, los electrones tienen una determinada carga eléctrica, por lo que un desplazamiento de electrones implica una variación de carga eléctrica. Será lo que nos hará fluir la carga eléctrica de un lado a otro, que será lo que nosotros veremos como corriente. Dice, de forma general, se suele representar la corriente eléctrica como flujo de cargas positivas. Esto es el principal problema de cuando se hizo la electricidad o cuando se descubrió la forma de estudiar la electricidad, se hizo como al revés. Es decir, la corriente la vemos como el movimiento de las cargas positivas, pero realmente lo que se está moviendo son los electrones, que son las cargas negativas que van al revés. Es decir, es un poquito lioso, pero bueno, no os pasa nada, ¿no? Dice que se desplazan del polo positivo a uno negativo. Dice, este es un modelo matemático que no se contradice con el desplazamiento de electrones de carga negativa de un polo negativo a uno positivo, ¿vale? Que es realmente lo que está pasando. Donde hay más electrones, empiezan a salir y circulan hacia el polo positivo. Sentido convencional de la corriente versus sentido real. Perfecto. Sí, correcto, dedos. Bueno, por lo tanto, dice, se puede entender la corriente eléctrica como el cambio respecto al tiempo del movimiento de cargas eléctricas a través de un medio. ¿Se entiende, no? Es decir, la corriente eléctrica es el movimiento de estos electrones. Dice, dependiendo del tipo de medio que se trate, un flujo de cargas eléctricas se corresponde con movimiento de electrones, conductor metálico por ejemplo, electrones que se desplazan en una dirección y huecos que se desplazan en sentido opuesto, es decir, los vacíos que se van moviendo obviamente en el sentido opuesto, los positivos, propio de semiconductores, o desplazamiento de iones, que es lo que vemos en las baterías y los generadores electroquímicos. Muy bien, dice, se usa el término intensidad para referirse a la velocidad o flujo de desplazamiento de carga que implica una corriente eléctrica. Dice, más concretamente se puede definir la intensidad de corriente eléctrica, y aquí es importante, como la cantidad de electrones, carga eléctrica, que pasa por una sección determinada en un sentido determinado en una unidad de tiempo. Si hacemos el símil del río, es cuánto agua pasa por una sección del río en un tiempo determinado. Eso sería el caudal. Pues aquí la intensidad se refiere al caudal de electrones. En general, la intensidad de la corriente es una magnitud variable, de modo que la definición anterior solo se puede expresar matemáticamente si se tiene en consideración las variaciones de la carga eléctrica, que se producen durante porciones muy pequeñas de tiempo, ¿no? Diría que la intensidad es la delta de la carga, es decir, la variación de la carga partida por la variación del tiempo. En caso que la intensidad sea constante, que es normalmente lo que aplicamos, la expresión anterior se puede plantear como la forma siguiente: la intensidad es la carga que circula a partir por el tiempo. Y aquí nos lo explica, dice, la intensidad se mide por la cantidad de carga Q que pasa por un punto específico durante el tiempo T.
Sencillito, ¿vale? Intensidad, cantidad de electrones, cantidad de carga que se mueve. Normalmente la consideraremos algo estable, aunque puede fluctuar. Vale, muy bien, veremos corriente continua y corriente alterna. Veremos un poquito la diferencia. Dice, se entiende como corriente continua el flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conducto o de un circuito que se produce siempre en el mismo sentido. ¿Vale? Los electrones siempre circulan en el mismo sentido. En una corriente alterna, sin embargo, hay una alternancia en el sentido del desplazamiento de las cargas eléctricas, es decir, primero avanzan en un sentido, luego dan media vuelta y tiran para atrás. Dice, así pues, la corriente alterna implica un continuo cambio de polaridad, tanto en tensión como en intensidad. Eso es muy importante. Imaginad un río que ahora, en vez de ser un río, fuera un elemento basculante, ¿sabes? Circula el agua para un lado, circula el agua para el otro. Tú podrías poner una turbina en el medio y aprovechar la energía, aunque el agua solo está yendo y volviendo. ¿Hay alguna forma de saber si la energía eléctrica...? No. No me hagáis leer esas cosas, no me seáis perros. Dice, no debe confundirse el concepto de corriente continua con el de intensidad. Es continua, es continua. Los mofletes son de carga negativa. Ay, bueno, nada. Lo que íbamos diciendo. Dice, puesto que una corriente es intensidad variable, el valor de la intensidad varía con el tiempo, también la corriente continua si las cargas eléctricas fluyen siempre en el mismo sentido. Esto es si no hay cambio de polaridad. Venga. La A sería corriente continua. La B sería corriente continua. Por ejemplo, esto sería una corriente normalmente rectificada con un puente de diodos. Esta sería una alterna rectificada con un puente de diodos. Es que esta es la imagen de una corriente que hemos rectificado. Porque aquí se ven los pulsos de la corriente alterna. Y esto básicamente sería la corriente alterna. Muy bien. Pues nos vamos al número 2. Magnitudes fundamentales en los circuitos eléctricos. Aquí sí que vamos a ver bastantes cosas, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo bastantes cosas. Venga, lo primero de todo, diferencia potencial o tensión eléctrica. En el símil del agua, básicamente lo que nos dice es la altura del agua que tenemos. Diferencia de potencial, pero en vez de ser gravitatorio, en este caso es eléctrico. Dice, la diferencia potencial entre los puntos A y B de un campo eléctrico se puede entender como el trabajo necesario para llevar una unidad de carga eléctrica positiva desde el punto A hasta el punto B. Es decir, ¿cuánto me cuesta levantar una carga de un punto al otro? ¿Cuánto necesito para moverlo de un sitio al otro? Dice, en la práctica se utiliza el término tensión eléctrica o simplemente voltaje, que es el que usaréis siempre, voltios, ¿de acuerdo? Para referirse a la diferencia potencial. En cualquier caso, se trata siempre de un término que se refiere a una magnitud entre dos puntos. No existe voltaje en el mismo punto eléctrico. El voltaje es cero porque no cuesta nada moverse al mismo punto. Dice, la unidad de medida es el voltio, término que a su vez hace honor a Alessandro Volta, que es el que hizo el descubrimiento este. Dice, cuando al describir un circuito se dice que en un punto concreto hay una tensión determinada, se sobreentiende que el valor indicado se refiere a la diferencia potencial entre ese punto y un punto de referencia. Porque obviamente en un punto no hay voltaje. Yo tengo que irme a ese punto y, por ejemplo, a una tierra, o ese punto y otro punto del circuito. ¿Vale? Normalmente lo llamaremos al punto que usamos de referencia el punto tierra. Queda claro, ¿no? Volvemos a explicar un momento lo que es la intensidad. Entendemos, ¿no? Ya la diferencia potencial y nos vamos a la intensidad o corriente eléctrica. Dice, cuando dos puntos en los que hay una diferencia potencial se unen mediante un conductor, parte de la carga se mueve de un punto al otro. Normalmente el punto de más diferencia potencial al de menos. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues se genera una corriente eléctrica. Hay un movimiento de electrones de un sitio al otro. Dice, la intensidad eléctrica se mide en amperios, en honor de André-Marie Ampère. Cuando dos puntos están a igual potencial eléctrico, como un río que está plano, pues no circula el agua, básicamente. Entonces, si tenemos diferencia potencial, si la diferencia potencial es diferente a cero, la corriente en este caso se moverá de un sitio al otro, el agua se movería de un sitio al otro. Dice, por un conductor eléctrico cuyos extremos están
En el mismo potencial eléctrico no circulará ninguna corriente. Es decir, si yo pillo un cable eléctrico y lo pongo contra un cable de alta tensión y ese cable eléctrico no tuviera ninguna resistencia, no circularía nada de corriente por ahí, porque están en el mismo voltaje. Muy bien. Vamos a la polaridad. Dice, la polaridad entre dos puntos de un circuito viene determinada por el sentido que seguiría una corriente eléctrica formada por cargas positivas para desplazarse de un punto al otro. Es decir, hacia dónde se iría la carga positiva. Recordad que la carga positiva son los vacíos. Deja el río, es un símil muy edad media. Súbete a la nueva onda y mídelo en... ¿Qué malos sois, de verdad. Bueno, va, lo tenemos claro, ¿vale? Lo de la polaridad. ¿De acuerdo? Dice, recuérdese que la corriente alterna se caracteriza por un cambio repetitivo de la polaridad, que es lo que diferencia la alterna de la continua. Resistencia eléctrica. Vamos a otro elemento. Dice, la resistencia eléctrica es un componente eléctrico en una medida de su oposición al paso de corriente eléctrica. Se trata de un parámetro que, por regla general, depende de la naturaleza del material conductor. Se mide en ohmios. La letra omega, ¿de acuerdo? Nombre que hace honor al físico Georg Simon Ohm. Gran nombre. Bueno, la figura 2 muestra de forma esquematizada una porción de un circuito eléctrico en el que se ha supuesto que el punto A está a mayor potencial eléctrico que el punto B, ¿no? Entonces dice, la diferencia potencial entre ambos se suele expresar como voltaje entre dos puntos, voltaje entre A y B. Y el caso será un valor positivo. Dice, del mismo modo se puede expresar que voltaje de B a A, al revés, al indicar la diferencia potencial entre ambos puntos, entendiendo que dicha expresión tendrá un valor como, pues negativo, si uno tenía positivo el otro sea negativo. De la porción de circuito que tiene dichos puntos A y B, se ha representado mediante una resistencia valor R, que es la que hace que caiga la tensión, como poner una pequeña compuerta, que dificulte el paso. También se suele usar la representación esquemática de un diente de sierra para indicar una resistencia eléctrica. ¿Vale? Este sería aquí. Este sería el dibujo de la figura 2 que nos está enseñando. Obviamente yo tengo una dirección de la corriente que me irá del positivo al negativo. Siguiendo el criterio analizado en el correspondiente conducción eléctrica, pues la intensidad se simboliza con una flecha que va del punto de más voltaje al de menos voltaje. Recordad, la intensidad va de más voltaje a menos voltaje. Y dice, queda por último indicar que el término resistencia, usado como sustantivo, se emplea para designar un componente eléctrico, capacidad a su vez por tener un valor determinado de resistencia, que es una propiedad eléctrica. Ahora nos vamos a las fuerzas electromotrices. Vamos rápido, 2.5. Vamos metiendo caña. Dice, fuerza electromotriz. Dice, en todo circuito eléctrico es necesaria la existencia de al menos un generador, porque si no, no hay voltaje, no hay nada, que favorezca el flujo de cargas en movimiento. Dice, se denomina fuerza electromotriz a la causa capaz de mantener una diferencia potencial entre los puntos de un circuito o de producir una corriente eléctrica. Se mide en voltios, igual que en la diferencia de potencial. ¿Vale? Es la capacidad que tiene de moverme cargas de un lado a otro. Muy bien. Luego tenemos la capacidad eléctrica, que será para los capacitores, para nuestros amigos los condensadores, otro bichito de la naturaleza. Dice, se entiende por capacidad la propiedad que tienen algunos cuerpos para mantener carga eléctrica, es decir, para acumular carga eléctrica. Esta se mide en faradios, en honor al físico Michael Faraday. Existe un tipo de componente eléctrico que se caracteriza por aprovechar esta propiedad, que es el condensador. El condensador son dos láminas gigantes enrolladas con un aislante en medio que permiten acumular muchos electrones en uno de los dos lados de la placa e impedir que pasen al otro lado. Un condensador se caracteriza por su capacidad eléctrica. Este valor está determinado por su diseño y construcción y se suele representar esquemáticamente como dos líneas paralelas, porque básicamente son eso, son dos placas en teoría infinitas, que básicamente permiten que se acumule de forma infinita la corriente en un lado. Obviamente, como no son infinitas, pues llega un momento que se llenan. Muy bien. Dice, la carga de un condensador, C, ¿vale? Es igual a la relación que existe en la cantidad de electrones, bueno, la cantidad de electricidad, carga eléctrica,
Q que almacena y la diferencia potencial entre sus extremos. Es decir, la carga es igual a la cantidad de electrones, básicamente, y dividido por el voltaje en el que está. Dice, de la expresión anterior se reduce la relación que hay entre diversas unidades. Dice, un faradio es un coulombio partido por un voltio. Esta fórmula os hará la vida imposible, pero os tenéis que acordar de ella. Es un faradio, es un coulombio partido por un voltio, ¿vale? Hay memotecnias para esto. Dice, en el apartado de conducción eléctrica se definió también la intensidad eléctrica como variaciones de cargas pequeñas, en pequeñas proporciones de tiempo, ¿no? Como yo puedo meter eso e integrarlo, me permite a mí sacar las derivadas de esto, ¿no? Dice, operando las ecuaciones se puede hallar la relación de la tensión en bornes. Entonces, como tengo que la carga, básicamente, la puedo sacar de aquí y la intensidad la tenía aquí, pues me saque la intensidad será igual a la carga derivado el tiempo, ¿de acuerdo? Y derivada la potencia y tal, y lo tengo. Dice, en esta expresión se relaciona la intensidad del condensador con la variación en tensión en sus extremos, que es la que se usa normalmente en el cálculo de circuitos eléctricos. Esta la usaremos bastante. Bueno, comportamiento corriente continua, muy importante. En comportamiento en corriente continua, lo que hará un condensador será llenarse, cargarse e impedir el paso de corriente más adelante. Una vez se ha cargado, deja de poder pasar la corriente, porque ya ha saturado el sistema. Los dos puntos pasan a estar al mismo voltaje. Correcto, correcto. Hostia, esto lo he visto alguna vez. Lo de la luz residual pasa en muchas casas, sobre todo cuando los dos cables de neutro y fase están muy juntos. Entonces genera una especie de corriente parásita y permite mantenerlo encendido. Y después tenemos cómo funcionan con una corriente alterna sinusoidal. Básicamente aquí el condensador deja de funcionar como una especie de pared y empieza a retrasar el paso de la corriente. O adelantarlo, dependiendo. Bueno, en este caso adelantarlo. Supóngase que en los extremos de un condensador se aplica una tensión alterna sinusoidal, pues que responde que la tensión igual al voltaje por el seno de omega por T. Bueno, W por T. Si el cable es muy largo, hace como de bobina. Y entonces me permite el paso de un lado de la corriente a la otra. Y entonces permite el consumo del parte del LED solo con un cable. Puedo estar conectado a un solo cable, aunque realmente estoy conectado a dos. Es bastante cachondo. Eso me pasa en casa. Tengo un LED que hace eso. Normalmente lo que tienes que hacer es comprarte un LED un poquito más caro que desconecta el circuito en el propio LED. Lo abre. Y entonces, si el voltaje baja por debajo de cierto número, lo que hace es abrir el LED. O ponerle una resistencia también. Pero bueno, sigues gastando lo mismo. Lo que te interesa es que te gaste menos. Dice, para calcular la intensidad que circula por el condensador, pues se aplica la expresión 5, ¿no? Que vamos a usar aquí. Deja de gastar. Posible. Lo tendré que pensar. Eso es corriente falsa. Es corriente mentira. No consumida. Sí que la consume. La consume. Eso va a la factura. Vale. Me lo miraré luego. Dice, bueno, ¿cómo se representaría, no? ¿Cómo se representaría? Aquí tendríamos una función y aquí tendríamos la resultante. Dice, se puede apreciar a simple vista la particularidad de la diferencia de comportamiento de un condensador en un circuito alimentario por corriente alterna. Dice, la tensión y la intensidad van desfasadas. Lo que provoca es un desfase entre las corrientes. Y esto es lo que me va a dar problemas luego con mis generadores, con los condensadores y las bobinas, ¿vale? Y aquí nos van a hablar de la inductancia, que es del otro lado. Nos han hablado de la capacitancia y ahora nos hablarán de la inductancia. Dicen, en los circuitos eléctricos es muy común usar bobinas. En todos los generadores tenemos bobinas, básicamente, de que se caracterizan por tener un valor de inductancia, L, que se mide en henrios. Medida que hace honor al científico Joseph Henry, ¿vale? Dice, los elementos bobinados se caracterizan por presentar una oposición a las variaciones de intensidad eléctrica. Igual que el condensador se adelantaba, estos se retrasan. Se representan esquemáticamente con el símbolo de una solenoide, básicamente, aunque también es frecuente usar una representación que veremos en la figura 7, pues esto sería una.
A ver si tenemos la figura 7 por algún lado, no la veo. Bueno, eventualmente. Básicamente sería un circuito enrolladito, ¿de acuerdo? Dice, en la figura 5 se representa una bobina, también se suele denominar directamente inductancia, caracterizada por tener una inductancia, pues L, una serie de henrios. Dice, de modo que al aplicarse una intensidad eléctrica, se produce una diferencia potencial en sus extremos. De la ecuación 8, que veremos más adelante, que es esta de aquí, expresa la relación entre la tensión y la intensidad en una bobina. Dice, la tensión según el tiempo tiene una diferencia de intensidad partida por la diferencia de tiempo en la bobina. Dice, igual que se hizo con el condensador, de la ecuación se pueden extraer varias conclusiones. Por ejemplo, si yo tengo corriente continua, la bobina no hace nada, ¿vale? Dice, en un comportamiento corriente continua, dice, si no hay variaciones de intensidad, la tensión en una bobina es nula. Por lo tanto, en circuitos de corriente continua, si no hay variaciones, la bobina se comporta como un conductor de resistencia eléctrica nula, como un trozo de cable. Ya está, no hace nada. Pero sin embargo, si tenemos corrientes sinoidales y tenemos variaciones de tensión y variaciones de amperaje, ahí la cosa cambia. Supongamos que por la inductancia circula una intensidad eléctrica, ¿vale? Que también fluctúa. Entonces, básicamente me sale que la tensión va cambiando, dependiendo de la delta de la intensidad partido por la delta de tiempo. La intensidad es esta. Y entonces lo multiplico pues, básicamente por la variación. Y entonces me dice que de forma análoga, como ocurre en el condensador, se observa que la intensidad y la tensión se encuentran otra vez desfasadas entre sí, pero en el sentido opuesto, ¿vale? Para centrarnos en el condensador se adelanta la corriente y en la bobina se retrasa la corriente. Más o menos podríamos trabajar de esa manera y no nos iríamos... Vale, no nos iríamos mucho de madre, ¿vale? Dice, vamos a hablar de la potencia eléctrica. Dice, de forma genérica, la potencia P se define como la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿vale? Trabajaremos en ella con watts, vatios. El trabajo, watts, es una magnitud que se expresa en unidades de energía. Así pues, la potencia es, en definitiva, una medida de la energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Dice, en circuitos eléctricos, la potencia entregada por una fuente o consumida por un receptor se mide en vatios. Y se calcula multiplicando la tensión por la intensidad, ¿vale? Volts por amperios. Y tenemos los vatios, ¿vale? Básicamente tenemos la Q, que sería la intensidad por los voltios, ¿vale? Dice, si en vez de mover una sola carga se mueve una cantidad de electricidad, la expresión, pues bueno, se ve así, ¿no? Vatios es igual a voltaje por intensidad por la cantidad de tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, pues si son 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé, lo que toque. Dice, la potencia se ha definido como trabajo realizado por unidad de tiempo y por lo tanto, pues, potencia es el trabajo partido por tiempo. En un circuito, como ya se ha dicho, hay elementos que entregan fuentes y elementos que consumen receptores y después tenemos los conductores. En el momento debe cumplirse una condición, que es que la potencia total entregada del circuito, calculada como suma de potencias parciales de cada fuente, es igual a la suma de potencia consumida. Eso es importante, todo lo que se entrega se consume. No acumula. Los circuitos eléctricos no acumulan electricidad, a menos que no tengas una batería, pero ya la podemos considerar un consumo, ¿vale? Es decir, estaríamos... No me aparece ni me desaparece corriente. Y bueno, dice circuitos eléctricos en corriente alterna. Dice, suelen emplear los conceptos teóricos de condensador ideal, inductancia ideal, para referirse a dispositivos hipotéticos que no presentan pérdidas ni fugas. Y realmente yo, a nivel de eso, trabajaría así. Yo no me iría a pérdidas. No explicaría el concepto de pérdidas en la ESO. Me parece un poquito avanzado, pero bueno, se puede explicar así como una resistencia adicional, pero no le metería más caña que eso. Dice, y los conductores que los conforman no presentan resistencia eléctrica. Dice, un condensador ideal insertado en el circuito eléctrico por el que circula una corriente alterna se carga, consume energía y se descarga, entrega energía continuamente. Y lo más importante, no tiene resistencia. Dice, de forma que el valor medio de potencia es del condensador es 0. Igual ocurre con las bobinas o inductancias ideales. Se intuye, pues, que en un circuito eléctrico existe una potencia debida a los elementos resistivos.
Este valor se denomina potencia activa, muy importante. Tenemos que aprender a diferenciar las tres potencias, que tenemos la activa, la reactiva y la aparente. Muy bien, dice concepto por el que hace referencia al intercambio de energía que se produce en los elementos capacitivos o inductivos, que no se traduce en la potencia activa, pero supone un paso de corriente por el circuito. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay paso de corriente que no estamos viendo en la potencia activa. Y normalmente cuando somos pequeños nos hablan siempre de potencias activas. Cuando nosotros contamos consumos, normalmente hablamos de potencias activas. En nuestra casa hablamos de potencias activas. Pero hay que tener en cuenta que estamos obviando parte del consumo que tenemos realmente en el circuito. Vale, muy bien. Dicen los circuitos reales, los conductores y demás elementos presentan resistencia eléctrica. Por tanto, la potencia reactiva supone un calentamiento de los mismos por efecto de la ley de Joule. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tenemos dos elementos más que vamos a ver ahora. La impedancia y la reactancia. La impedancia, que se escribe como si fuera una Z, es la letra teta. Dice, es un término que se emplea en circuitos eléctricos para reflejar la oposición que presenta un componente o una porción de circuito al paso de una corriente alterna. Es una parte de la resistencia. Establece la relación entre tensión e intensidad medida en ohmios. Tensión e intensidad, la intensidad real, ¿eh? De la impedancia es la suma de la resistencia. Bueno, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y la reactancia, ¿eh? Pensad que aquí es como si fuera un triángulo. Es el triángulo de resistencias. O triángulo de impedancia, según como lo queráis llamar. Dice, la resistencia es la impedancia debida a los elementos resistivos, mientras que la reactancia es la impedancia debida a condensadores y bobinas. Alguno me dirá, bueno, no, es una suma porque realmente se puede trabajar normalmente en números complejos. Sí, si lo trabajáis en números complejos es una suma directa y ya está. Dice, magnitudes asociadas a las corrientes alternas, ¿no? Dice, pues hay una serie de elementos que tenemos que entender que vienen directamente del elemento corriente alterna, que no vienen y no tenemos en las corrientes continuas. Y hay una serie de conceptos básicos que ayudan a entender o simplificar los cálculos y operaciones a realizar donde los circuitos intervienen corrientes alternas. Dice, los siguientes conceptos pues los podremos ver, ¿no? Dice, para facilitar la comprensión se partirá de esta función inicial. Esta es la función de la variación del voltaje en un circuito corriente alterna. Dice, donde básicamente nos está diciendo la función instantánea de la señal, ¿vale? Nosotros metemos cualquier tiempo y nos dice exactamente si tenemos positivo, neutro, negativo, dónde estamos. Dice, la frecuencia es la F y se marca en hercios. Los hercios son ciclos de la corriente por segundo. ¿De acuerdo? Y obviamente si hacemos el inverso de los hercios, de la frecuencia, lo que tenemos es el periodo de la corriente. ¿De acuerdo? Dice, para simplificar los cálculos, se suele usar el término de frecuencia angular, que se mide en radianes, ¿no? Que la velocidad angular, que es esta W, es 2pi por la frecuencia. Muy fácil de sacar. El periodo es la inversa, ya está explicado. El valor medio de una forma de onda es el resultado de integrar dicha forma de onda usando el periodo de la señal como intervalo de integración, ¿vale? Básicamente nos va de T0 a T0 más el periodo de la función de 1 partido por el periodo, ¿vale? Y nos da la función de onda, nos da el valor medio de la función de onda. Dice, en el caso de una señal solenoidal, como en la ecuación 14, el valor es 0, porque ¿dónde está en la mitad? Es decir, si tenemos lados positivos y tenemos lados negativos y los sumamos todo y todo mide lo mismo, la suma me da 0. Todo esto no tiene mucha más historia. Dice, este es un término que tiene su utilidad cuando se analizan circuitos por los que circulan corrientes eléctricas continuas y alternas para ver si tengo diferencia de una, de otra y tal. Entre las circunstancias, el valor medio de una señal mide la magnitud de componente continua de una señal. Me mide cuánto de más tengo en... Me quita la función sinusoidal. Me permite ver la función continua. Y esto me va muy bien, por ejemplo, si quiero enviar una señal de unos y ceros en medio de una señal sinusoidal. Puedo limpiar la sinusoidal y dejar solo los unos y ceros.
Dice, el valor eficaz se obtiene al aplicar la raíz cuadrática media de una señal periódica, calculada sobre el intervalo de un tiempo que se identifica en el periodo de dicha señal. Vale, tenemos la misma, ¿no? La misma función. Dice, el cálculo del valor eficaz de la forma de onda de la ecuación 14, pues resulta que la U es U0 partido por raíz de 2, básicamente. Y este sería el valor eficaz. Vale, muy bien. Después tenemos, y ya nos vamos a una cosa que son los fenómenos en circuitos eléctricos. Ya hemos visto un poquito todas las bases, ¿vale? Ya hemos visto que si la impedancia... Nos ha faltado ver el factor de potencia por ahí, pero bueno. El factor de potencia nos viene relacionado a todo el tema de la inductancia, a todo el tema de la impedancia y demás. Está por ahí. Podemos calcularlo básicamente. Y dice, a continuación se abordan algunos fenómenos relacionados con la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Y vamos a ello. Pues muy bien. El efecto térmico. ¿Qué es el efecto térmico? Dice, el desplazamiento de electrones por un conductor produce choques y roces entre ellos, sobre todo si ese conductor no es perfecto, que dan lugar al calentamiento del conductor. Dice, este calentamiento es mayor cuanto mayor sea la intensidad eléctrica que circula y la oposición que el material ofrece al paso de los electrones. Es decir, cuanto más resistencia tenga el cable, más se calentará dicho cable. Dice, según el fin que se pretenda, con el calentamiento de un conductor, pues puede ser considerado una pérdida de energía o una energía calorífica útil. Por ejemplo, si he puesto una resistencia para calentar una habitación y se calienta, pues ya está haciendo lo que toca. Si estoy poniendo una nevera o un sistema frigorífico y me calienta la zona que estoy intentando refrigerar, pues a lo mejor no me interesa. Dice, de forma inversa, el calor puede producir electricidad. Esto es importante. Dice, así pues, es posible crear pequeñas corrientes eléctricas entre los extremos de alambres, que se encuentran a distintas temperaturas. Dice, este efecto se aprovecha para la fabricación de elementos de regulación en estufas, hornos y calderas. Básicamente yo puedo medir cuánto es, a qué temperatura está midiendo una salida de voltaje, una salida de corriente. Dice, efecto termoeléctrico. Dice, se trata de la conversión directa de diferencia de temperatura de diferencia potencial. Y viceversa. Es decir, yo tengo una diferencia de temperatura y me da una diferencia potencial. O yo tengo una diferencia potencial y me da una temperatura. Muy importante. Usamos el efecto de Joule. Dice, el efecto termoeléctrico, también ha usado como la termoelectricidad, abarca dos efectos adicionales. Que son el efecto de Seebeck, que es un efecto que desarrolló el físico Thomas Seebeck, que se ha podido demostrar que los dos alambres de metales distintos unidos en sus extremos, al someter a distintas temperaturas, se obtienen los mismos una diferencia potencial. Es decir, dos materiales a diferentes temperaturas me dan diferencia potencial. Y entonces básicamente obtengo lo que se llama el termopar. Y después el efecto Peltier. Bueno, que el físico francés Jean-Charles Peltier descubrió el efecto calórico de una corriente eléctrica en la unión de metales diferentes. Si por un termopar se hace pasar una corriente eléctrica, entre sus extremos se produce un gradiente de temperatura. Y así puedo medir corrientes eléctricas, puedo medir temperaturas, etc. Puedo usar o puedo entender también que hay otra cosa que se llama el efecto luminoso. Dice, el paso de corriente eléctrica a través de determinados gases provoca la emisión de fotones. ¿Qué sería eso? Pues serían los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes básicamente estaríamos disfrutando de ese efecto. Dice, ese efecto ha sido aprovechado por el desarrollo de sistemas de iluminación bien conocidos como las lámparas fluorescentes. Dice, también se manifiesta en la transformación de energía eléctrica en energía luminosa cuando se producen arcos eléctricos. Es decir, cuando un arco eléctrico emite luz, básicamente. También tenemos el efecto fotovoltaico, que este lo usamos mucho y lo conoceréis mucho por todo el tema de las placas solares. Dice, otro efecto que en las últimas décadas se está potenciando es el control de la conversión electrón a fotón o fotón a electrón. Me llega un fotón y lo transformo en un electrón. Dice que se lleva a cabo en materiales semiconductores. Por ejemplo, las luces LED le llega un electrón y me lo transforman en un fotón. Las placas fotovoltaicas me llega un fotón y lo transformo en un electrón. Dice, el estudio del efecto fotovoltaico ha permitido desarrollar, por un lado, sistemas capaces de convertir corriente eléctrica en energía lumínica, como los diodos LED,
Y por otro, aprovechar los beneficios de la conversión de la energía de la luz en energía eléctrica, como las solares o los paneles solares fotovoltaicos. Después tengo otro efecto que es bastante típico y muy conocido, que es el efecto químico. Dice, el paso de corriente eléctrica a través de determinados medios puede provocar en determinadas circunstancias alteraciones del estado de la materia. Y eso lo hemos usado muchísimo tiempo. Ya sea como consecuencia del calor generado por efecto Joule, por efectos de la ionización provocada o por otras formas de manifestaciones de origen químico. Los claros efectos que se pueden comprobar, por ejemplo, es la electrólisis. La electrólisis es una cosa que usamos a día de hoy. Nosotros podemos introducir un material en una corriente eléctrica y podemos, por ejemplo, segregar agua en oxígeno e hidrógeno. O el paso de una corriente eléctrica a través de un ser vivo que produce, pues, por ejemplo, quemaduras, coagulaciones, electrocución, etc. Dice, este último conjunto de fenómenos se suele agrupar bajo la denominación de efectos biológicos. ¡Qué macabro! Dice, la electrólisis se produce cuando una corriente eléctrica que fluye por un medio va acompañada de una descomposición química. Es uno de los efectos que veremos. Dice, este efecto es aprovechado para producir determinados compuestos químicos. Por ejemplo, lo que he dicho del oxígeno y el hidrógeno a través del agua. Luego tenemos el efecto magnético y electromagnético, que ya hemos estado comentando en otros temas cuando hablábamos de motores. Pero dice, se puede demostrar empíricamente cómo hacer pasar una corriente eléctrica por un circuito genera un campo magnético y este me genera una fuerza. ¿De acuerdo? Y obviamente me genera un campo magnético similar al de un imán. Un imán sería similar al comportamiento que tendría una corriente eléctrica que se mueve. Dice también es demostrable que cuando un conductor se mueve en el seno de un campo magnético, se produce o se induce una corriente eléctrica. Es decir, si yo pillo un cable y le hago atravesar líneas magnéticas, provocaré un movimiento de los electrones por dicho cable. Dice, esta interrelación recíproca que hay entre corriente eléctrica y campo magnético constituye el origen de las máquinas eléctricas y las múltiples y diversas aplicaciones electromagnéticas. Es decir, la base de la electricidad de hoy en día, la que consumimos, por la que estáis viendo este directo o este vídeo, es esta. Esta es la base por la que vosotros estáis utilizando corriente alterna que os distribuye un generador que está usando este método exactamente y no otro. De las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos que tienen su origen en fuerzas originadas entre dichas cargas en movimiento. Y después, obviamente, dice en consecuencia, una corriente eléctrica genera un campo magnético. De forma análoga, una variación del campo magnético en un conductor genera un desplazamiento de cargas eléctricas. Yo creo que esto queda bastante más que claro. Esto, por ejemplo, también lo usamos en los transformadores. Dice, una carga eléctrica que se desplaza perpendicularmente a un campo magnético se ve sometida a una fuerza perpendicular al desplazamiento de la carga y al campo magnético. Por eso usamos lo de la mano poniendo los 3 dedos, para ver las 3 direcciones posibles. Y aquí tenemos la regla en la mano izquierda, por ejemplo. Dice, se emplea en el estudio de fuerzas magnéticas ejercidas sobre una carga eléctrica en movimiento. Esta imagen exactamente la vimos en el tema 50-51 cuando hablábamos de campos magnéticos y hablábamos de conductores y generadores. Yo aprovecharía para usar eso. Pero bueno, básicamente, cuanto mayor sea el campo magnético, ¿de acuerdo? Y mayor sea el voltaje, más fuerte será. Más fuerte será la fuerza. Y obviamente, cuanto más intensidad circule. ¿Vale? Esto básicamente es eso. Y obviamente tiene que ver también con el seno del ángulo de la fuerza. Y bueno, podemos usar la regla de la mano derecha, que tendríamos la fuerza, tendríamos el campo y tendríamos el voltaje con esto. Bueno, perdona, esto está así. Y bueno, ahora tendríamos ya las leyes fundamentales. Y con esto vemos las leyes fundamentales. Dice, vamos a ver las leyes fundamentales. La primera, y súper importante, además va a ser una ley que los chavales van a aprender rápido y es muy necesaria, es la ley de Ohm. No es esa ley. La ley de Ohm nos dice que en un circuito en el cual hay una corriente que se mueve, que nos genera una intensidad y que está a una diferencia potencial, la resistencia es sabida. O en otra forma de decirlo.
Intensidad también es igual a voltaje partido por resistencia. Si queréis hacer un uso memotécnico, si ponéis voltaje arriba, intensidad y resistencia abajo, creáis el triángulo BIR, es muy fácil. Intensidad es voltaje partido por resistencia, voltaje es intensidad por resistencia, resistencia es igual a voltaje partido por intensidad. Ya lo tenéis. ¿Vale? Y lo tenéis hecho. La ley de Ohm debe su nombre pues, a Georg Ohm, que ya hemos comentado antes. Y esta ley, importante, es válido tanto para corriente continua como para corriente alterna. Por lo tanto, es sencilla, fácil para toda la familia y siempre funciona. Muy importante. Va a ser muy importante a lo largo de todo el aprendizaje de electricidad, ¿de acuerdo? Obviamente también se puede generalizar para corriente alterna. A ver, no me gustaría meterme en toda la complicación que es aquí el desarrollo matemático de por qué la ley de Ohm funciona en la corriente alterna, básicamente. ¿Vale? Porque básicamente lo que me está diciendo aquí, y aparte me está aprovechando lo que sería otro concepto que es el circuito RCL. El circuito RCL es un circuito resistencia con... No le puedo meter el circulito aquí. Lo he visto aquí. Condensador e inductancia, ¿vale? Es decir, resistencia, condensador, bobina. Este sería un circuito que podría resolver. Aquí tenemos la fórmula que podríamos usar para la tensión, ¿de acuerdo? Y yo creo que es bastante más sencillo que esta fórmula que están usando aquí, aunque esta es la exacta. Pero bueno, podéis mirar cómo sacar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva de formas muy sencillas. Y después eso nos permite sacar, por ejemplo, cuál es la reactancia total. Nos permite ver la inductancia y nos permite ver también la resistencia. Y bueno, tenemos el triángulo de resistencia. Vale, pero bueno, no se va mucho más de ahí. Es decir, esta fórmula es lo mismo, pero así más desglosada. ¿Vale? Bueno, tenemos la ley de Joule. Esto lo hemos visto cuando hemos estado viendo alternadores. Dice la ley de Joule, se conoce como efecto Joule, el fenómeno por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren. Esto lo hemos visto. Si nosotros sometíamos una placa al traspaso de líneas de campo magnético y obligábamos a generar movimientos de electrones en la placa se calentaba. Eso era efecto Joule. Y obviamente tenemos que la potencia que tendremos de calentamiento sea el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Y bueno, también se puede generalizar para el uso de corriente alterna, que también funciona, ¿vale? Este sería que la potencia sería igual básicamente a lo que sería el voltaje por la intensidad. Esto sería la resistencia real y lo de abajo sería la inductancia. O lo que es lo mismo, intensidad al cuadrado por resistencia. Ya está. Es decir, la potencia, intensidad al cuadrado por resistencia en corriente alterna. ¿De acuerdo? No se va muy allá. Muy bien. Por último tenemos las leyes de Kirchhoff. Dice, se trata de dos igualdades basadas en la conservación de energía y la carga en los circuitos eléctricos. ¿Verdad que hemos dicho que era como si fuera un río que circulan las aguas? ¿Qué nos quiere decir esto? También que es fácil determinar para dónde circulan las cargas y cuánta carga circula hacia un lado o hacia otro. Sirve tanto para corriente alterna como para corriente continua. Básicamente, una de las cosas que nos permite saber es que si nosotros tenemos varias líneas en paralelo respecto a un circuito total, la intensidad total del circuito es la suma de las líneas paralelas, lo cual es muy sencillo. Entonces nos permite identificar los diversos nudos. Por ejemplo, antes de aplicar la primera ley de Kirchhoff es preciso identificar y enumerar las intensidades que intervienen pues, en un nudo. Y básicamente lo que me dice es que la intensidad que me entra por un lado es igual a la que sale por los otros. Vale, es muy sencillo. La forma de entenderlo y explicarlo sería las gallinas que entran por las que salen. Si la corriente es algo que está circulando, no se puede quedar quieta en medio del nudo. Por lo tanto, lo que entra por un lado del nudo se tiene que ir por el otro lado del nudo. Segunda ley de Kirchhoff. Dice, a lo largo de todo camino cerrado o malla corresponde un circuito eléctrico. La suma algebraica de todas las diferencias de potencial o tensiones es igual a 0 en todo instante. Es decir, que si le doy 400 voltios por un lado,
en un circuito cerrado, tiene que perder los 400 voltios en otro lado. Ya está. No puede haber voltajes positivos constantemente, porque entonces la corriente empezaría a subir de voltaje. Eso no puede ser. ¿Vale? Entonces la suma de todas las tensiones del circuito tiene que dar 0. Una tiene que ser positiva, la otra tiene que ser negativa. Por ejemplo, aquí tengo un generador, me sale la corriente por aquí, los electrones no, van en sentido contrario. Pero la corriente tiene que caer. En este punto una parte, en este punto otra parte, en este punto otra parte. Y estos tres, la suma de las tres tensiones de estos tienen que ser igual a este. Y después lo que hemos dicho antes. La corriente que me entra por aquí tiene que ser igual. Bueno, tiene que ser igual a la que pasa por aquí más la que pasa por aquí. Es decir, la suma aquí tiene que dar 0. Muy bien. Y vamos a hacer la conclusión del tema. Dice, en este tema se han descrito una serie de conceptos básicos relacionados con fenómenos eléctricos, así como magnitudes fundamentales relacionadas con los circuitos eléctricos, tanto para corriente continua como para corriente alterna. Se pretende que con los conocimientos adquiridos el lector esté en disposición de afrontar y entender los temas más complejos relacionados con la teoría de circuitos que vendrán a posteriori. Ahora viene lo chungo. Así que bueno, chavales, vamos a despedirnos para la gente de YouTube. Muchas gracias a todos si os habéis quedado hasta aquí a ver el directo, a ver el vídeo, obviamente en YouTube. Ya habéis visto este tema 54, corriente alterna, completito. Ya veis que las fórmulas un poquito complejas, yo os recomiendo que tiréis a las fórmulas más sencillas. No os metáis en la descripción matemática de la salida, de corrientes medias y cosas así, no os metáis ahí. Yo os recomendaría que tiraseis directamente a las básicas. Vayáis a sacar la inductancia, vayáis a sacar la reactancia, factor de potencia, cómo se calcula factor de potencia, qué significa una bobina en continua, qué significa una bobina en alterna y tal. Y no os metáis tanto en la descripción de las derivadas y de lo que son las integrales, porque realmente son más conceptos que otra cosa. Después, todo lo de leyes fundamentales yo creo que es muy importante y nada, bueno, vamos a decir ya la despedida. Gracias por haber estado aquí un día más en el tema número 54 de los 71 temas para la preparación de oposiciones para la especialidad de tecnología. Y nada que deciros, que si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like, compartid, suscribiros al canal y nada, nos vemos un día más aquí en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.